Buenos días. Hoy, 18 de agosto del año 2025, se lleva a cabo la cátedra prima correspondiente al semestre agosto-diciembre del año 2025, organizada en esta ocasión por la Facultad de Derecho. Destaco la presencia en el auditorio del maestro Óscar Lara Ramos, rector, del maestro José Saavedra Flores, vicerrector académico, del grupo directivo de la Universidad La Salle Pachuca, así como de docentes, alumnos, colaboradores, miembros de la comunidad y público en general. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Es importante mencionar que al finalizar la participación de nuestro invitado, estaremos abriendo un espacio de intercambio y diálogo para expresar sus inquietudes respecto al tema. A continuación daré lectura de una breve semblanza de nuestro invitado. Originario de Tuxpan, Nayarit, realizó la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit del año 1996 al año 2001, la maestría en Educación Superior de Derecho Constitucional del año 2003 al año 2004 y el doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid del año 2005 al año 2009, donde obtuvo la calificación sobresaliente cum laude por unanimidad, la máxima distinción académica. Ha realizado estancias de investigación en las universidades italianas de Perugia, Bolonia y la Sapienza de Roma, así como en la Universidad Francesa Sciences-Po París. Cuenta con una trayectoria académica de más de 20 años. Es autor de 3 libros, cerca de 50 capítulos de libro y artículos especializados y coordinador de 12 obras colectivas. Su obra se ha publicado en México, Argentina, Colombia, España e Italia, y en ella se ha enfocado en el estudio del derecho constitucional. El derecho procesal constitucional, las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los derechos humanos, las sentencias constitucionales y convencionales, los métodos de interpretación jurídica y constitucional, la influencia de la doctrina en las decisiones de los tribunales constitucionales y el valor del derecho compartido como herramienta para adoptar buenas prácticas extranjeras en contextos locales. Desde el año 2011 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y a partir del año 2020 se le reconoce como nivel 2. Es profesor en programas de doctorado, maestría, especialidad y licenciatura en diversas universidades públicas y privadas, tanto en México como en el extranjero. Desde el año 2016 es académico de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, donde coordinó la maestría de Derechos Humanos del año 2016 al año 2022 y el doctorado interconstitucional en Derechos Humanos de noviembre del año 2023 a agosto del 2025. En el servicio público se ha desempeñado como secretario de Acuerdos en Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit en el año 2002. Es director de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Nayarit del año 2011 al año 2013 y director de Derechos Humanos en el Consejo de la Judicatura Federal en el año 2013 y asesor en presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del año 2014 al año 2015. Fue asesor en la redacción de la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial el 4 de mayo del año 2018, en la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial, presentada el 5 de febrero del año 2024. Además, se incorporó uno de sus argumentos sobre la presunción de constitucionalidad de la ley con el criterio jurisprudencia, página 34, nota 44. Además, sus ideas han sido utilizadas en sentencias de la Suprema Corte Mexicana, de altos tribunales constitucionales de Latinoamérica, de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y poderes judiciales de las entidades federativas mexicanas. A lo largo de su trayectoria académica y profesional, ha sostenido la necesidad de una justicia cercana a la población, menos formalista y sensible a los problemas sociales, así como el diálogo y la coordinación constante entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
especialmente cuando la Suprema Corte ejerce el control constitucional de leyes, reglamentos y decretos. Damos la bienvenida al doctor Giovanni Figueroa Mejía, ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien dicta la conferencia El perfil del juez constitucional y la protección de los derechos humanos. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Me da muchísimo gusto regresar a esta gran institución, la Universidad La Salle, Campus Pachuca. Y todavía me da más gusto por poder platicar con ustedes en esta cátedra prima, que es un acto solemne con el que ustedes darán inicio a su año académico en esta prestigiosa universidad. Y esta cátedra prima va dirigida sobre todo a las y los estudiantes de diversas licenciaturas, como lo es la de Derecho, Administración, Contaduría, Ingenierías, Diseño, Arquitectura, Ciencias de la Comunicación, Enfermería, Pedagogía y Psicología. Agradezco la presencia de las autoridades universitarias que nos acompañan, como el maestro Óscar Lara Ramos, rector de esta universidad, al maestro José Saavedra Flores, vicerrector, al maestro Cristian Negrete Perales, director de la Facultad de Derecho, y a las directoras y directores de escuelas y facultades. También agradezco la presencia de maestras, maestros, trabajadores de la universidad, pero sobre todo, como mencioné, de su alumnado. Y me da mucho gusto ver en la primera fila a quienes fueron mis estudiantes del doctorado, ¿sí?, en Derecho, en el Poder Judicial de esta entidad federativa. No les menciono a cada uno de ustedes, pero saben de mi gratitud, aprecio que les tengo. El tema sobre el cual se me ha pedido hablar es el del perfil del juez constitucional y cómo este tipo de servidores judiciales, aclaro, servidores judiciales, no funcionarios judiciales, deben proteger los derechos humanos. Pero para hacerlo y para sentirme más cómodo y más cercano, preferiría, en lugar de estar hablando con ustedes desde esta parte, mejor hacerlo desde abajo. Por lo tanto, les pido su comprensión y también, después de la intervención, me gustaría que si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo hagan con total libertad, para que esta plática no se convierta en un monólogo, sino un diálogo, un intercambio de ideas. Entonces lo voy a hacer desde la parte de abajo. Bueno, decíamos, perfil del juez constitucional. En primer lugar, yo soy comparatista y además soy formado en la escuela relativista. ¿Qué implica esta escuela junto con la escuela analítica de Bolonia? Comenzar definiendo las palabras que componen el título, en este caso de la charla, de la conferencia. ¿Qué será entonces el perfil de un juez constitucional? Pues es aquel conjunto de rasgos que son imprescindibles en aquellos juristas que son los defensores y los intérpretes supremos de una Constitución.
Y dentro de esos rasgos o características podemos mencionar algunos que son de tipo subjetivo y otros que son de tipo objetivo. Los de tipo subjetivo serían, pues, la vocación de servicio, las aptitudes que debe tener este tipo de jueces, también cómo se conduce durante su vida profesional, académica, su vida personal, ¿sí? Y cuál es la visión que debe tener un juez constitucional. Y dentro de los rasgos o características objetivas están sobre todo los conocimientos que debe tener y la experiencia, ¿sí? A eso me voy a referir. Vocación de servicio. Les quiero compartir algo sobre todo a quienes están iniciando cada una de las licenciaturas e ingenierías o a quienes ya van más avanzados en sus estudios. ¿Cuándo quise convertirme en juez constitucional? En el caso mexicano, en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es algo que me haya levantado un día y que lo haya soñado, que he dicho, quiero ser juez constitucional de mi país, o algo que se me haya ocurrido el año pasado, después de que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el 5 de febrero del 2024, envió esa iniciativa de reforma al Poder Judicial, ni tampoco cuando el 15 de septiembre, también del año pasado, la ahora presidenta de la República enviara, más bien se aprobara, se promulgara la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación. No. Mi sueño de convertirme en ministro de la Suprema Corte de Justicia, en juez constitucional mexicano, comenzó en 1997, cuando estaba estudiando el segundo año de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit. Y les voy a hacer un repaso muy breve de cómo a partir de ese momento supe que si en algún momento llegaba a ser ministro de la Suprema Corte, no podía llegar a improvisar. Tendría que llegar altamente capacitado con esas características a las cuales acabo de hacer alusión. Rasgos tanto subjetivos como objetivos. Y ahí empezó mi peregrinar. 1997, sabía que no podía llegar a perder el tiempo a mis estudios de licenciatura y que la única forma que tenía para irme a estudiar al extranjero una maestría y un doctorado en Derecho Constitucional era a través de una beca que me pudiera otorgar mi casa de estudios. Sabía que en mi casa pues no iba a ser posible que me dieran los recursos económicos para ir a cumplir ese sueño, ¿sí? Soy el mayor de 5 hermanos, el único de ellos que estudió Derecho. Todos los demás se han dedicado, al igual que mis papás, a ciencias de la salud, ya sea estudiar medicina, odontología, epidemiología, ¿sí? O también enfermería. Soy el único abogado. Y entonces, allá por el año 2000, realicé mi primer verano de investigación científica. Algunos de ustedes se van de intercambio, sobre todo en los últimos años, a hacer estancias de investigación en universidades mexicanas o universidades del extranjero, para saber si tienen la vocación de convertirse en investigadores. Pues eso yo quería descubrir en el año 2000. Y me trasladé de Nayarit al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM para ser parte de mi tesis de licenciatura. En aquel tiempo, la única forma de titulación que teníamos era la tesis de licenciatura. Ahora, afortunadamente, tenemos muchas modalidades de titulación. Y entonces me fui al Instituto de Investigaciones Sociales y un año después, nuevamente me fui a hacer un verano de investigación, pero en esta ocasión al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Esas 2 estancias de investigación tuvieron como resultado mi tesis de licenciatura. ¿Sí?
Además, tuve la fortuna de recibir la medalla que otorgaba la Facultad de Derecho de la universidad como mejor promedio de la generación. Y eso me dio la posibilidad de ganarme la beca, aquella que había proyectado desde el inicio de los estudios de licenciatura. La Autónoma de Nayarit me iba a becar, pero 1 año y medio después. Por lo tanto, me invitaron a impartir mis primeras clases en el año 2002 en la licenciatura en Derecho. Primero dando clases sobre seminario de investigación y después sobre derechos humanos. Y a la par de mi labor docente en la Autónoma, estaba como secretario de acuerdos de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de mi estado. Imagínense ustedes, para un recién egresado de la licenciatura en Derecho, que le dieran ese cargo. Todo lo que estuve haciendo durante ese año y medio me fue preparando para el posgrado fuera del país. Y todo lo que trabajaba, todo el ingreso que tenía durante ese año y medio, lo iba ahorrando para complementar la beca que se me iba a otorgar. Se me da la beca y me voy en enero del año 2003 a la Universidad Complutense de Madrid. Ese fue un reto también, ver en qué universidad quería hacer mi posgrado. Y dije, me tengo que especializar en Derecho Constitucional, y uno de los departamentos más sólidos en Europa era precisamente el que estaba en la Universidad Complutense de Madrid. Y ahí pude estudiar con los grandes constitucionalistas de Iberoamérica, con don Pedro de Vega, ¿sí?, con don Rubio Llorente, con don Antonio de Cabo, ¿sí? Y estando en la Universidad Complutense, una vez concluida la maestría en estudios superiores en Derecho Constitucional, concursé otra beca por parte del Ministerio de Universidades, Investigación y Deporte de España. Mi director de tesis tenía mucha fe en mí y me dijo, concursa para que obtengas la mención del doctorado europeo en el título de doctorado. Yo me acuerdo que en aquel entonces le dije a Raúl Canosa, que era el decano de la Facultad de Derecho y además mi director de tesis, en lugar de preparar toda la documentación y el proyecto para el concurso, mejor avanzo en mi tesis, porque pronto me tengo que regresar a México porque se va a terminar la beca. Y Raúl, teniendo mucha confianza, me dijo, concúrsala, tienes un buen proyecto de investigación. Concurso junto con otros estudiantes de doctorado de Latinoamérica y Europa, y para mi sorpresa, gano la beca. Y el gobierno español me beca para irme a hacer 2 estancias de investigación. La primera, en la Universidad de Perugia, Italia. Tuve que estudiar italiano antes. Y les voy a decir por qué elegí Italia. Cuando estaba en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, una tarde estudiando, todas las notas al pie de página de los libros, artículos especializados o capítulos de libro que estaba consultando, me mandaban a nota al pie de página de autores italianos. Y entonces dije, me tengo que trasladar a Italia a estudiar parte del doctorado. Y se dio la oportunidad a través de esa beca. Y entonces primero me fui a Perugia, Italia, y después hice una estancia de investigación de cerca de 8 meses en la universidad más antigua del mundo, la Universidad de Bolonia, Italia, que data del año 1088. Estuve ahí durante un tiempo y ahí conocí al profesor Lucho Pegoraro, uno de los más grandes especialistas en derecho comparado que tenemos hoy en día a nivel mundial. Se convirtió en mi maestro, no solamente en conocimientos, sino también mi maestro de vida. Y de él una de las cosas que afiancé, que tienen que ver con el nuevo perfil de juez constitucional que se busca en México, es la cercanía en el trato. Algo que ya tenía desde mi familia de origen, pero con sus enseñanzas se potenció. ¿Qué estudié en el doctorado?
tanto en la Complutense de Madrid como en Bolonia. Cosas que deben contribuir o que debe de tener un juez constitucional. Conocimientos amplios en derecho procesal constitucional o justicia constitucional, que son todos aquellos procesos constitucionales que debe de conocer un tribunal, corte o sala constitucional, una Corte Suprema o una Suprema Corte de Justicia, un Tribunal Supremo o un Consejo Constitucional. Todos estos nombres a los cuales he hecho alusión son los que se le ponen en cada país al mayor defensor de la Constitución. En el caso mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces empecé a profundizar también en el derecho comparado. Yo no veo el derecho únicamente a través de los lentes del estudioso del derecho mexicano, sino lo que hago a través de mi labor académica y que ahora lo haré como juez constitucional, es ir viendo en las sentencias de esos tribunales constitucionales o cortes supremas de diferentes países del mundo, de los 5 continentes, como lo analicé en mi último libro, donde analizo cerca de 45, 46 tribunales constitucionales del mundo. Voy viendo las mejores prácticas que tienen esos tribunales para, utilizando uno de los niveles de la comparación jurídica que implica conocer el derecho foráneo o las sentencias que emiten los tribunales de otros países, para implementar las mejores prácticas en la labor de la Suprema Corte de Justicia mexicana. También pude profundizar en el estudio de los métodos de interpretación jurídica en general y de los métodos de interpretación constitucional en particular. Me convertí después de regresar del doctorado, en especialista también en derechos humanos. Y no solamente estudiando la jurisprudencia de los tribunales mexicanos, tanto aquellos que pertenecen al Poder Judicial de la Federación, aquellos que forman parte de los tribunales, de los juzgados de las entidades federativas, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Y como especialista en derechos humanos, tuve la fortuna, después de pasar por el Poder Judicial Federal como director de Derechos Humanos en el Consejo de la Judicatura Federal o como asesor de la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, concursé como respuesta a una convocatoria que emitió la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Se buscaba un especialista en Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos. Ganó el concurso y a partir de enero del año 2016 me convierto en académico de tiempo completo de esa casa de estudios, coordinando la pionera maestría en Derechos Humanos en el país. Antes de que el boom de los derechos humanos, producto de la reforma de junio de 2011, estuviera presente en nuestro país, la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México tuvo el logro de configurar esa maestría, que tiene más de 25 años funcionando. Y después de haber sido coordinador de esa maestría en Derechos Humanos, me mintieron en la Ibero en un principio, porque me habían dicho que iba a estar de coordinador 2 años, y duré 6 años y medio como coordinador de esa maestría en Derechos Humanos. A través de ese tiempo pudimos formar a defensoras y defensores de derechos humanos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, abogados postulantes en diferentes materias, pero siempre poniendo de manera transversal el ámbito de protección de los derechos humanos, integrantes también de los poderes judiciales locales y del Poder Judicial de la Federación, incluso a militares, de cómo tenían que respetar los derechos humanos. Me voy de sabático 1 año. Cada 6 años podemos pedir 1 año sabático en la universidad. Que no se confundan, no son vacaciones, sino que durante ese año que percibimos
todas las prestaciones, como que estuviéramos en activo, la finalidad es que escribamos más y que nos vayamos a hacer estancias de investigación a otras universidades. Y ahí cumplí otro sueño, que me iba a seguir preparando como juez constitucional. Irme a la universidad, a otra universidad italiana, la tercera en la cual iba a estar, la Sapienza de Roma. Y después a una universidad francesa, la más importante de este país. Antes se pensaba que era la Sorbona de París, pero hace más de 20 años, la universidad más importante, incluso de la que egresan un poco más del 60% de los juzgadores franceses, Sciences Po París. Y ahí pude estudiar con otro grande del derecho constitucional comparado, con el profesor Guillaume Tussaud, ¿sí? Y en la Sapienza de Roma pude profundizar también en el estudio del derecho constitucional. Toda esta síntesis de una trayectoria de vida académica y profesional, además de tener la intención de hablarles sobre el tema central de cuál debe ser el perfil del juez constitucional y cuál es su responsabilidad con los derechos humanos, tiene la pretensión de llamar la atención esta mañana y decirles que ningún sueño es inalcanzable. 28 años de preparación cotidiana para poder, a pocos días de tomar protesta como ministro de la Suprema Corte, decirles que no voy a llegar a improvisar al mayor tribunal de mi país y que asumiré ese cargo con una grandísima responsabilidad. Sé que a partir del 1 de septiembre tendré un gran poder, pero no es para mí. Es qué voy a hacer con ese poder en beneficio de la impartición de justicia en mi país. Y pondré todo mi esfuerzo, cuidado y entusiasmo para cada día contribuir a lograr por una justicia cercana a la población. Que sea una justicia para todas y todos los mexicanos, pero no solo, también para los migrantes, para los desplazados y sobre todo para los grupos más vulnerables, como las personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas, las personas afromexicanas, las niñas, niños y adolescentes, las personas de la comunidad, las personas mayores, por mencionar solamente algunos de los grupos más vulnerables de nuestro país. Aquellos grupos que el profesor Saba llama grupos desventajados, las personas privadas de la libertad, las mujeres. Cada día de los años que dure como ministro de la Suprema Corte estará mi esfuerzo en ese objetivo. Yo en este momento estoy pensando no en cómo quiero entrar, sino cómo quiero salir. Y me seguiré conduciendo como hasta este momento, ¿sí? Con probidad, con transparencia. No tendré ningún problema de corrupción ni de nepotismo dentro del Poder Judicial de la Federación. Y mi pretensión es ser congruente y consistente con las decisiones que emita. No voy a ser un juez constitucional que cambie de parecer o de argumento según convenga. No voy a ser un juez constitucional cuya finalidad sea proteger a élites políticas o élites económicas del país. Voy a manejarme con prudencia y si en algún momento tengo que cambiar de criterio, lo haré con la misma fuerza de los argumentos de cuando emití la primera sentencia. Un juez constitucional, dentro de los perfiles, ¿sí?, o dentro de las características que debe tener, les decía, vocación de servicio, ¿sí? ¿Y qué tipo de juez constitucional se está buscando
con esa reforma aprobada el año pasado, un perfil que no vea a los asuntos como simples expedientes, sino que comprenda que al lado de cada expediente hay personas que están sufriendo, que están teniendo una afectación en su patrimonio, en su tranquilidad, en su paz, en su libertad o incluso en su propia vida. Sí. Así es como hay que ver a los justiciables. Seré un juez constitucional que, por supuesto, defienda el principio de división de poderes. Que cada uno de los poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial, actúe dentro del marco que establece la propia Constitución. Pero una idea que vengo sosteniendo desde hace más de 15 años y que aquí tengo testigos en la primera fila porque se los dije en la clase de doctorado, parto de la presunción de constitucionalidad de las leyes. No creo en que los tres poderes del Estado tengan que verse como enemigos. La propia Constitución dice poderes de la Unión. Y si bien es cierto, creo en la independencia, en la autonomía del Poder Judicial y la defenderé, ¿sí? Y no implica lo que les voy a decir, subordinación en relación con el Poder Ejecutivo y Legislativo, sí creo en la colaboración, en la coordinación y el diálogo constante entre los tres poderes. Pero también soy un defensor del federalismo mexicano. Para quienes no estudiaron derecho, ¿sí? ¿Qué es el federalismo mexicano? El ámbito federal, ¿sí? Poder Ejecutivo, Presidencia de la República, Poder Legislativo, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, Poder Judicial, Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito, Plenos Regionales de Circuito, Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros órganos del Poder Judicial, ¿sí? Los tres poderes de la Unión, ¿sí? Tienen que actuar dentro de su ámbito competencial que establece la Constitución y no pueden invadir o no deberían de invadir ámbitos competenciales de los estados, de los 31 estados que tenemos en la República Mexicana, ni tampoco de los poderes que están en la Ciudad de México. Pero también se tienen que respetar las facultades, las competencias que tenemos en el municipio mexicano, que es la base del federalismo en nuestro país. Cada uno de esos 4 niveles de gobierno, ámbito federal, y no los pongo si se fijan así, como que uno fuera más importante que otro, sino son ámbitos competenciales, ámbito federal, ámbito estatal, ámbito de la Ciudad de México y ámbito municipal, tienen que actuar de conformidad con la Constitución. Y los jueces constitucionales integrantes del Poder Judicial, específicamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, somos los 9 que a partir de septiembre tendremos que velar por el contenido de la Constitución, no solamente de los derechos humanos, ¿sí? Si bien es cierto, colocaremos en el centro la protección, la defensa de los derechos humanos, también tendremos otras competencias. Si nosotros vemos la Constitución o vemos las leyes, los códigos, a la Suprema Corte de Justicia Mexicana le corresponde conocer 36 tipos diferentes de asuntos. No solamente los más importantes, entre ellos el juicio de amparo, que protege los derechos humanos, sino otras 35 funciones más. A partir del día 1 de que se nos entregó la constancia de mayoría ante el Instituto Nacional Electoral, hemos estado trabajando intensamente, reuniéndonos todos los lunes por la tarde. De hecho, después de terminar mi estancia en Hidalgo, me tendré que ir pronto porque tenemos reunión hoy, los 9 ministros electos. Estamos trabajando muy duro, porque les explico algo muy breve a quienes no estudiaron derecho, antes de ponerles ejemplos sobre derechos humanos. Ya no va a haber salas de la Corte,
Imagínense que había dos salas. Una sala le tocaba ver aquellos asuntos que tuvieran que ver con materia civil y penal. La otra sala le tocaba ver asuntos que tienen que ver con materia laboral y administrativa. Pues esa gran carga de trabajo, que era más del 80% de asuntos que resolvían esas dos salas, ahora ¿quién creen que lo va a resolver? El Pleno de la Suprema Corte, es decir, el 100% de casos que lleguen al mayor tribunal del país, tendremos que argumentar, dialogar y resolver los 9 integrantes de la Corte por una mayoría. Y si había un gran rezago en la Suprema Corte, juicios de amparo, imagínense que a cualquiera de ustedes, después de que termine mi intervención y en la sesión de preguntas y respuestas, levantar a alguien la mano y le censuramos, le limitamos su libertad de expresión. Ustedes podrían ir ante un juez a ampararse, diciendo, me están limitando, me están vulnerando uno de los derechos humanos establecidos en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pues ese tipo de asuntos, en última instancia, pueden llegar a la Suprema Corte de Justicia, que antes eran resueltos por las dos salas y solamente algunos casos llegaban al Pleno, ¿sí?, a la mayor autoridad de la Suprema Corte. Pues ahora todos los casos, el 100%, tendrán que ser resueltos por el Pleno. Imagínense si ustedes iban a presentar una demanda y les tardaban años en resolver ese juicio de amparo. Nuestra pretensión es que ahora, con esta nueva integración, para cumplir con un mandato constitucional de justicia pronta y expedita, tenemos que resolverlos en meses. Tal vez soy muy optimista, pero hay muchos tribunales constitucionales y cortes supremas del mundo. ¿Se acuerdan que les dije que soy comparatista? Muchos de esos tribunales que solamente funcionan en el Pleno resuelven juicios de amparo entre 2 y 6 meses. Y dirán ustedes, si nos pone el ejemplo de Guatemala, pues Guatemala en comparación con México es un país pequeño, con una población que no se compara con la población mexicana, pues por eso resuelve esos asuntos en tan poco tiempo. Sorpréndanse. Aún con esas diferencias territoriales y de población, a la Corte Constitucional del país vecino le llegan más de 8,000 asuntos al año, muy similar a los que le llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y cómo es que ellos logran resolver esos asuntos en meses y la Suprema Corte tarda años en resolverlos? ¿Sí? Claro, siempre y cuando no sean asuntos que interesen. Por los que no interesan, se van al fondo muchas veces, se van aplazando, ni siquiera hay proyecto de sentencia. Entonces, viendo el derecho comparado y cómo otros tribunales constitucionales del mundo han logrado que no se desborde el sistema de control de constitucionalidad, hay que ir viendo de esas buenas prácticas del Tribunal Constitucional de Pakistán, de la Corte Constitucional de la India, de la Corte Constitucional de Italia, de Colombia, de la Corte Suprema de Justicia de Sudáfrica, del Tribunal Constitucional Español, del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, ¿sí?, del Tribunal Supremo Federal de Brasil, por mencionar solamente algunos casos emblemáticos de las diferentes regiones del mundo. Tenemos un gran reto. Estamos construyendo acuerdos generales. Cuando el Poder Legislativo no logra regular la organización y funcionamiento de la Suprema Corte, nosotros tendremos que echar mano de los acuerdos generales, que son una especie de normas, de lineamientos para el mejor funcionamiento del Tribunal Constitucional mexicano. Estamos trabajando en ellos, más de 10 acuerdos vamos a emitir en los primeros días de funcionamiento de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocación, hay que tener vocación como juez constitucional y conocimientos. ¿Se acuerdan de
de los rasgos objetivos, conocimientos en qué materias, pues sobre todo en derecho constitucional, ¿sí? Pero también en derecho administrativo. Imagínense ustedes que el Poder Ejecutivo Federal, la Presidenta de la República o el presidente que haya habido en algún otro periodo, ¿sí?, le entrega a un estado, al estado de Hidalgo, le entrega el recurso económico que tendrá que entregar a los municipios para que hagan obra pública. Y el gobernador o gobernadora decide no entregarle el recurso a los municipios. Y el servicio de agua potable, alcantarillado, recolección de basura, alumbrado público, ¿sí?, no se hace eficaz por falta de recursos económicos. Entonces, ese municipio puede demandar al gobierno local. ¿Ante quién? Ante la Suprema Corte, para que a través de una sentencia le ordene al gobierno local entregar el recurso económico al gobierno municipal y que pueda cumplir ese municipio con sus funciones establecidas en el artículo 115 constitucional. ¿Sí? Pero imagínense un juez constitucional, un ministro de la Suprema Corte que no sepa de derecho administrativo. ¿Cómo va a poder emitir una buena sentencia? O imaginen ustedes que se les violenta cualquier derecho humano, el derecho a la salud, o que se emite una ley por parte del Poder Legislativo que sea discriminatoria y que no proteja el principio de igualdad. Pues hay un proceso constitucional ante el cual se puede ir a la Suprema Corte de Justicia, acción de inconstitucionalidad, pidiéndole a la Suprema Corte que emita una sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley que es inconstitucional por no proteger el derecho humano correspondiente, por no proteger el principio de igualdad y no discriminación contemplado tanto en el artículo 4 como en el artículo 1 constitucional. Ahí está. Pero ¿cómo vamos a emitir una buena sentencia si no sabemos de derechos humanos? Si no sabemos las categorías básicas que debe tener un juez constitucional. Y este perfil del juez constitucional estará presente en la nueva integración de la Suprema Corte. Siempre he defendido, y lo ratifico en este momento, que a un tribunal constitucional deben de llegar sólidos perfiles en diferentes materias y con diversas trayectorias. Y eso es lo que vamos a tener en la nueva integración de la Suprema Corte. De hecho, después de Benito Juárez, un ministro que pertenece a una comunidad indígena del estado de Oaxaca, ¿sí?, deben de llegar perfiles con carrera judicial. Vamos a tener 2 perfiles con carrera judicial, ¿sí? Deben de llegar perfiles especializados en el litigio, es decir, aquellos que llegaban asuntos de diferente materia, también los vamos a tener en la Suprema Corte. Deben de llegar perfiles que tengan experiencia también en el gobierno, en diferentes áreas, vamos a tenerlos en la nueva Suprema Corte. Y deben de llegar perfiles académicos. En la nueva Suprema Corte estaremos 2. La ministra en funciones, que fue ratificada por el voto popular, como es la ministra Loreta, y yo, que soy el perfil académico especializado en Derecho Procesal Constitucional, Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Comparado, que llega a la Corte. Es una Corte plural la que vamos a tener a partir del 1 de septiembre, y esto no hace más que elevar la confianza que debemos tener en que emitiremos buenas decisiones. Si bien es cierto, apegadas en el derecho constitucional, en el derecho internacional de los derechos humanos, en los códigos, en las leyes tanto federales como locales, en la jurisprudencia, para quienes no estudian derecho, en las sentencias precedentes que haya emitido la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero hay un ingrediente de esta nueva integración: cumplir
con el principio de justicia social que desafortunadamente se ha abandonado a lo largo de los años. Eso es lo que queremos los nuevos integrantes de la Corte. Y ser una justicia cercana, pero no dejarlo en el simple discurso. Y hay muchas formas de hacerlo, que nos lo dio la campaña. Abro un pequeño paréntesis. Fíjense, ya que hay candidatas también como Violeta, que participó y no me dejará mentir. Hicimos varias cosas durante la campaña, ¿sí? Ir a foros, ir a dar conferencias, participar en entrevistas, en periódico, en radio, ¿sí? En televisión, participar en debates con otros candidatos y candidatas para el cargo que estábamos postulándonos. Pero lo más enriquecedor de esa campaña y que nos permite tener una nueva sensibilidad como juez constitucional fue la cercanía con la población. El ir a cada entidad federativa, ¿sí? Yo visité cerca de 25 entidades federativas en 2 meses, ¿sí? Ir a la entidad federativa y dentro de la agenda, con las actividades a las cuales acabo de hacer alusión, ¿sí? De ir al mercado, a la plaza pública, sentarte en la banqueta con las personas a preguntarles cómo van sus asuntos, ¿sí? Cómo perciben la justicia. Y me topé con algo que yo ya sabía, sobre todo a través de libros o de medios de comunicación, pero que pude comprobarlo con ese diálogo, con esa cercanía con la población. La ciudadanía no conoce qué es el poder judicial. ¿Y es un problema de la población? Por supuesto que no. Ha sido un problema de falta de comunicación del propio Poder Judicial, que como lo dije en campaña, se encerró en una burbuja de privilegios, ¿sí? Estuvo en un pedestal, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Hace como 6 meses me invitaron a un evento del cambio de mesa directiva de una asociación de abogados, muy reconocida a nivel nacional. Nos citaron faltando 10 minutos a las 6 de la tarde porque iba a iniciar a las 6 de la tarde el evento. 7:30 y el evento no iniciaba. 7:40 se abre el elevador y se bajan 3 ministros en funciones y una ministra en retiro. Yo cuando los vi, todavía no estaba en campaña, los vi y dije, parecen emperadores y emperatrices. No se acercaban a nadie, les iban resguardando, ¿sí? Y si saludaban a alguien es porque se acercaba la persona a saludarlos. Ese rostro de la justicia también tenemos que cambiarlo. Y eso te lo dio 2 meses de campaña, pero cercanía también con la población a lo largo de trayectorias de vida. Hubo un requisito para ser postulado a cualquier cargo de juez, ministro o magistrado: cartas de recomendación. Los medios de comunicación, algunos, no informaron bien y se burlaban. ¿Cómo 5 cartas de recomendación de tus vecinos o vecinas? Y dije, no confundan, no malinformen. Dice, o cartas de recomendación de vecinos, de compañeros de trabajo, de personas que te hayan conocido durante tu trayectoria profesional o académica. Tú como aspirante decidías si le pedías o no cartas de recomendación a tus vecinos, ¿sí? Pero aun cuando se estableciera en la Constitución solamente el requisito de cartas de recomendación de tus vecinos, claro que está alineado con el nuevo perfil de juez constitucional, porque después de nuestro ámbito familiar, de nuestro ámbito laboral, ¿con quiénes son con los que debemos de convivir? Con nuestro ámbito vecinal. Y entonces, si te has conducido durante tu vida como un mal vecino, que no empatiza con los problemas de tu comunidad, ¿cómo te ibas a atrever a pedirle una carta de recomendación a tu vecino? Si te has conducido como un buen vecino, pues se le ibas a pedir y hasta te iban a sobrar las cartas de recomendación y además iban a hablar bien de ti en esa carta de recomendación.
Eso es el trasfondo de ese requisito. ¿Sí? Se elevan también los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hago un pequeño comparativo. Antes se pedía título de licenciatura en Derecho, edad, gozar de buena reputación. Un término muy ambiguo, ¿verdad? Sí. Si te pregunto a ti, ¿qué es una...? No te lo voy a preguntar, nada más ese es el ejemplo, porque se está escondiendo ya en el asiento. ¿Qué es gozar de buena reputación? Tú tendrás una idea, si le pregunto a tu compañero tendrá otra, si te pregunto a ti otra, y así podemos ir. Y cada quien tendrá una idea diferente de qué es gozar de buena reputación. Y esos eran los requisitos. Hasta antes de la reforma, eso se establecía en el artículo 95 de nuestra Constitución. Y en el 96, el procedimiento para ser nombrado como ministro o ministra de la Suprema Corte. ¿Cuál era el procedimiento? Que el presidente o presidenta de la República te mandara en una terna. ¿Y qué se necesitaba para ir en esa terna? Conocimientos en derecho constitucional, derechos humanos, procesal constitucional, interpretación, derecho internacional de los derechos humanos. No, nada más los requisitos a los que acabo de hacer alusión. ¿Saben cuál era el requisito más importante y único que valía? Ser amigo o cercano del presidente de la República, o que tu familia perteneciera a una familia de élite económica o política del país para que pudieras ir en esa terna. Y la terna solamente por cumplir con el requisito, porque siendo mal pensado, no sé qué opinen ustedes, me daba la impresión que ya se sabía quién iba a convertirse en ministro o ministra y los otros dos nombres nada más iban de relleno. Sobre todo si además se tenía la mayoría requerida en el Senado de la República para que votaran a tu favor. Y paremos de contar. Con la reforma al Poder Judicial se elevan los requisitos para ser aspirante. Examen general de conocimientos también, para determinar el perfil idóneo, ¿sí? Y después hacer la campaña, que te da una sensibilidad y cercanía, ¿sí? Claro, la tómbola, criticada también, ¿verdad? Había que tener mucha suerte, irte a hacer una limpia antes de que fuera el día de la tómbola para salir seleccionado. Pero hasta antes de llegar a la tómbola, se supone que cualquiera de los nombres que estuvieran en la lista final, que iban a entrar a la tómbola, ya habían pasado por varias etapas del proceso y que habían demostrado los conocimientos para el cargo que te estabas postulando. Perfiles como el mío, que se han preparado a lo largo de 28 años, con el anterior proceso, nunca hubieran llegado a ser ministros de la Suprema Corte, y no por una falta de conocimiento, sino por esa falta de cercanía con el titular del Poder Ejecutivo Federal. ¿Cuál es la responsabilidad, una vez visto el perfil de un juez constitucional, con que se protejan los derechos humanos diferentes? Y un juez constitucional no puede actuar como un juez robot, como un juez máquina. La mayoría de los que están en el auditorio están muy jóvenes, ¿sí? Y a lo mejor no han visto ni siquiera oído una película que fue un boom hace algunos años, sobre todo los que tienen una edad como la mía o un poco más grande, no quiero voltear a ver a nadie para no evidenciar, pero Terminator, ¿se acuerdan de esa película algunos? O la habrán visto, los más jóvenes también. Así me da la impresión de que hay algunos jueces constitucionales, no en México solo, sino en el mundo, jueces robot, jueces máquina, que siguen retomando un aforismo creado hace muchísimos años en el sistema francés, que dice: los jueces son la boca muda de la ley. ¿Y esto cómo se traduce? El poder legislativo todo lo contempló en el ordenamiento jurídico y por lo tanto el juez solamente tiene que aplicar el derecho.
no tiene la posibilidad de interpretar el ordenamiento jurídico constitucional o secundario. Pero también hay los llamados jueces Hércules. No es una idea mía, sino de Ronald Dworkin, ¿sí? Los jueces Hércules que todo lo pueden, incluso cambiar el contenido de una constitución, ¿sí? Y ese tipo de jueces también son peligrosos. Por lo tanto, el perfil del juez constitucional debe mantener un equilibrio entre los jueces máquina y los jueces Hércules, empezando por no hacerle decir ni a la ley ni a la Constitución algo que no se justifica que dice a través de los métodos tradicionales de interpretación. Imagínense que el Poder Legislativo, al momento de configurar un artículo, no toma en cuenta el género o no introduce términos que pueda entenderse que contempla tanto a hombres como mujeres. Y que diga, y estos ejemplos no sé si se los puse en clase en alguna vez, pero ahí van. Una ley de seguridad social, aquella que se aplica para recibir determinados beneficios, que dijera, las hijas y las hermanas del pensionado, del asegurado, podrán recibir, y se da un listado de beneficios. ¿A quién se está discriminando en un artículo como este? ¿A quién se discrimina? Se dice las hijas y las hermanas. ¿A quién se discriminaría? Pues a los que no son hijas ni hermanas. ¿Y quiénes podrían ser? A las que no son hijas ni hermanas. ¿Y quiénes podrían ser? No, pues las tías, abuelos, abuelas. Pero con ese artículo implícitamente a quién se discrimina, se dice hijas y hermanos, hablando de género. A los hombres. A los hombres. Se discrimina entonces a los hijos y a los hermanos. Y ese tipo de asunto le llega al juez constitucional. O pongamos otro ejemplo también de seguridad social, que en una ley se dijera, se beneficiará con una pensión de viudedad de tipo vitalicio, es decir, durante toda su vida, a las viudas. ¿A quién se discrimina ahí? ¿Los viudos? A los viudos. Entonces se dan cuenta cómo el legislador tiene que ser impecable al momento de redactar un artículo para evitar que sea discriminatorio. ¿Qué podría hacer un juez constitucional para proteger derechos humanos? Pues a lo mejor lo más fácil sería declarar la inconstitucionalidad de esos dos artículos, eliminándolos del ordenamiento jurídico y esperar a que el Poder Legislativo se lea la sentencia, pueda ubicar por qué se declaró su inconstitucionalidad y cuando tenga la voluntad política, ¿sí?, pueden pasar meses o años, vuelva a discutir el contenido de ese artículo que tendrá que incorporar en el ordenamiento jurídico. Esa podría ser una primera solución que emita la Suprema Corte o cualquier otro tribunal constitucional. Pero ¿se acuerdan que un juez constitucional tiene la facultad de interpretar el ordenamiento jurídico? Pues podría decir en la sentencia, voy a bajar la voz para no despertar a uno de sus compañeros. Ah, ya despertó. Entonces, ¿qué podría hacer el juez constitucional? Decir, para que el artículo sea conforme con la Constitución, se entenderá a partir del pronunciamiento, ¿sí?, que además de contemplar a las hijas, a los hijos y a las viudas, también contempla a los hijos, a los hermanos y a los viudos. ¿Se dan cuenta la importante labor de un tribunal constitucional, de una Corte Suprema de Justicia, que pretende evitar vacíos innecesarios en el ordenamiento jurídico? Más formas de proteger derechos humanos, ¿sí? Imagínense que en cualquier artículo se establezcan determinadas condenas para un grupo vulnerable de nuestra sociedad, para niñas, niños y adolescentes, ¿sí?, y que en un artículo se establecieran penas privativas de la libertad para un menor de edad. Va en contra de la Constitución, porque los menores de edad en principio son inimputables.
¿Qué tiene que hacer la Suprema Corte en lugar de declarar la inconstitucionalidad del artículo? Pues puede decir solamente se elimina una porción del artículo y se deja vigente la otra parte del artículo que es plenamente conforme con la Constitución. Imaginemos en un código civil o familiar que se dieran determinados beneficios únicamente para la esposa o para el esposo. ¿A quién se está discriminando? ¿Quién no se contempla? Los hijos. Pero si dice nada más esposa o esposo, sin tener en cuenta los hijos, otra figura también que da una unión familiar. Los concubinos. Concubina o concubino. Entonces, en lugar de declarar la inconstitucionalidad del artículo, la Corte puede decir, para que el artículo sea conforme con la Constitución, se entenderá que también contempla a la concubina o el concubino. Esa labor tiene que hacer un tribunal constitucional, ¿sí? O un ejemplo, no sé si lo puse aquí la vez pasada que tuve la fortuna de acompañarles el año pasado, maestro Cristian, ¿sí, verdad? Uno más, para dejar espacio a preguntas, comentarios. Y siempre que lo pongo digo, es solamente un ejemplo, ojalá que nunca les pase. Imagínense que un artículo decía, toda persona con capacidad jurídica, ¿sí?, tiene la posibilidad de disponer de parte de su cuerpo, ¿sí?, en beneficio terapéutico de otra persona, hasta el 4º grado de parentesco. ¿Quiénes entran dentro del 4º grado de parentesco? Quienes ya llevaron derecho civil, por ejemplo, que me ayuden. Alguien que se anime. Si no, les voy a preguntar a sus maestros. Primer semestre no han llevado derecho civil hasta segundo año. ¿Sí? ¿Quién sabe? Hijo, dice acá, entra dentro del 4º grado de parentesco, nieto también. ¿Quién más? Los primos, los papás, ¿sí?, los abuelos, los hermanos, ¿sí?, entran dentro del 4º grado de parentesco. Entonces, imagínense, ¿cuál es tu nombre? Regina. Imagínense que Regina, es un supuesto Regina, necesitara urgentemente que se le done un órgano para proteger su derecho a la salud, ¿sí? Y sí tiene papás, hermanos, primos, abuelos, ¿sí?, hijos no, ¿verdad? Todavía. Ella podría ser beneficiaria de esa donación de órganos, ¿sí?, porque se establece hasta el 4º grado de parentesco. ¿Y cuál es tu nombre? Emiliano. Y que Emiliano también necesitara una donación de órganos, pero no tuviera ningún familiar dentro del 4º grado de parentesco. Si se dan cuenta, en esa regulación que estableció el Poder Legislativo, se quiso evitar una figura en materia penal, el tráfico de órganos, la venta de órganos. Por eso puso ese candado el Poder Legislativo. Pero está creando una disposición normativa que es inconstitucional. ¿Por qué razón? Pues porque no se protege el principio de igualdad entre Regina y entre Emiliano. Regina sí puede ser beneficiaria de la donación de órganos, Emiliano no. Entonces te está lesionando el principio de igualdad establecido en la Constitución mexicana y se está lesionando también el derecho a la salud, que tanto Regina como Emiliano, como el resto de las personas del auditorio, puedan ser beneficiadas de una donación de órgano. ¿Qué podría hacer el juez constitucional si solamente se limita a proteger el contenido de la Constitución? Tendría que declarar la inconstitucionalidad del artículo por ser discriminatorio y ir en contra del principio de igualdad, ¿sí? En cambio, lo que hace es ser intérprete supremo de la Constitución y decir en la sentencia, para que el artículo sea conforme con la Constitución, a partir de este momento se entiende que el artículo ya no contempla el límite hasta el 4º grado de parentesco. A partir de ahí entonces, y con los otros ejemplos que he puesto, un juez constitucional puede ampliar derechos humanos.
aquello que el Poder Legislativo de manera consciente o inconsciente no contempló en el ordenamiento jurídico, a través de la labor de los integrantes de los tribunales constitucionales y de las Cortes Supremas de Justicia, pueden ampliar y proteger a aquellos grupos de la sociedad que estaban siendo discriminados, que no estaban siendo contemplados en la norma, ¿sí? Pero también puede reconocer nuevos derechos humanos. Pasó en el caso mexicano, y con esto termino. Derecho a la privacidad. ¿Sí? Cuando se creó la Constitución de 1917, por supuesto que no era un derecho que se contemplara, pues porque no teníamos el desarrollo tecnológico, todos los medios de comunicación, los celulares, las computadoras, ¿sí? Las redes sociales, ¿sí? Ahora es un derecho que tiene que estar protegido, pero cuando el constituyente original, el que crea la Constitución, no lo contempla, vía interpretativa la Suprema Corte de Justicia incluso puede reconocer nuevos derechos humanos a través de sus sentencias, haciendo alusión a jurisprudencia de otros tribunales, haciendo alusión a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y así es como crea, ¿sí?, el derecho a la privacidad. Otro derecho que ha creado la Suprema Corte, al igual que otros tribunales, es, por ejemplo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y esto sobre todo ha protegido a uno de los grupos vulnerables, que está presente desafortunadamente en todas las sociedades, esa vulneración a los derechos, ¿sí?, los que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, ¿sí? Y entonces, imagínense que una persona, ¿sí?, va ante el Poder Judicial de la Ciudad de México pidiéndole que le cambie su nombre y su sexo en el acta de nacimiento, pero que le emita una nueva acta de nacimiento, no que ponga al calce una anotación diciendo se llamaba Juan y ahora es María, era varón y ahora es mujer, porque eso vulneraría su derecho a la privacidad. Imagínense cada que una persona que ha tomado la decisión de cambiarse de sexo, ¿sí?, que ya haya hecho la reasignación, cada que vaya a hacer un trámite, ¿por qué se tienen que enterar? ¿Sí? Se le estaría vulnerando el derecho a la privacidad y al libre desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, la Corte ordena que en este tipo de casos se emita una nueva acta de nacimiento. ¿Eso estaba regulado por el ordenamiento jurídico? Por supuesto que no, pero es parte de la labor que está llamado a hacer un juez constitucional. Y para eso entonces deben de estar en el perfil de ese juez constitucional tanto la vocación de servicio, ¿sí?, la misión que debe tener un juez constitucional, la vocación, pero los altos conocimientos y experiencia para el cargo que va a desarrollar. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, comentario, lo hacemos, si les parece, de la manera habitual, levantando la mano. No sé si haya más micrófonos en el auditorio para que nos puedan ayudar a acercarlos. Creo que por acá, por delante, hay las primeras. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, la tengo anotada aquí, pero Adelante. mi pregunta es, ¿me tengo que parar? A más de 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que fue en 2011, ¿cuáles considera que siguen siendo las principales lagunas en su implementación efectiva, especialmente a la luz de la nueva reforma judicial y de mecanismos de designación como la denominada tómbola en el Poder Judicial? ¿Qué les parece? Voy contestando de una por una, ¿sí? Mira, no me gusta ver las cosas en blanco-negro. ¿Te acuerdas? Soy relativista. Entonces, no sería honesto de mi parte decir que todo lo que se ha hecho en los últimos ya casi 30 años de justicia constitucional en mi país, empezando por la reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994, importante reforma para convertir a la Suprema Corte en un auténtico tribunal constitucional,
o en la reforma que mencionas de 6 y 11 de junio del 2011 en materia de derechos humanos y de juicio de amparo, o en otra reforma, la de marzo del 2021, hasta llegar a la reforma del 15 de septiembre del año pasado, no puedo decir que no se ha avanzado mucho en el sistema de impartición de justicia en México y de protección de derechos humanos. Ha habido grandes avances, pero contestando a tu pregunta, hace falta mucho por hacer. Y una de las principales deudas que tenemos es que la justicia en mi país le ha dado la espalda a grupos vulnerables. Entonces, primero, tenemos que cumplir con el ideal que va de la mano con la materia de derechos humanos. El mayor número de asuntos que le llega a la Suprema Corte, ¿sí? Claro, a los demás integrantes del Poder Judicial de la Federación es su única función, conocer de juicio de amparo, ¿sí? O una de sus principales funciones. Pero la Suprema Corte tiene, decíamos, 36, pero la que más resuelve son juicios de amparo. Y aún así, no se ha logrado cumplir con el ideal de justicia pronta y expedita, ¿sí? Pero además, esta reforma al Poder Judicial debe de ir de la mano de otros dos cambios importantes y urgentes además. La modificación legal, ¿sí?, de los ministerios públicos, de la Fiscalía General de la República y el fortalecimiento de las defensorías públicas, porque la mayoría de las mexicanas y mexicanos no tenemos dinero para pagarnos un abogado privado. Entonces hay que fortalecer a los defensores de oficio, ¿sí? Eso es una deuda también que tenemos en materia de derechos humanos, ¿sí? No sé si con esto quede claro. Habría muchas más, pero estas creo que son las más importantes. Gracias. Bueno. ¿Dónde está? Acá. Bueno, pues muchas gracias. ¿Cómo por te su llamas? ponencia. Me llamo Sidney Sierra, mucho gusto. Cisney. Sid. Bueno, Ok. Sid, está bien. Muy bien. Bueno, yo tengo una pregunta en relación con la materia de derechos humanos. Y pues bueno, en México muchas veces los derechos humanos son reconocidos, tanto en la Constitución y pues también en los tratados internacionales. Pero aquí lo que pasa es que pues no llegan a materializarse en la vida cotidiana. Y pues bueno, la pregunta de manera puntual es ¿qué obstáculos estructurales identifica para cerrar esta brecha? Puntualmente en los grupos de atención de poblaciones indígenas, tanto comunidades, tanto grupos, que han sido desplazados de sus hogares en las costas por corporaciones industriales. Obviamente hablamos de una legislación ambiental, pero ¿qué pasa con los derechos humanos que han sido violentados de estas personas? Y también en el reconocimiento de tratados internacionales, en la primera línea de acción, ¿no?, que están los activistas climáticos, que un acuerdo increíble que se llama el Acuerdo de Escazú, interviene en esta parte de la prevención, pero sobre todo que también son procesos súper tardados, ¿no? O sea, llegamos a entender que hay casos que llegan a la Suprema Corte de Justicia y se van más allá a la Interamericana, y son procesos que tardan más de 10 años y que aún sabemos que en el sistema de justicia mexicano no estamos hablando de una reubicación para estos pueblos indígenas. Y pues bueno, esa es mi pregunta. Sí. Muchas gracias, muy interesante. En primer lugar, tiene que haber una colaboración entre los tres poderes del Estado. No solamente por el poder reformador de la Constitución. Hace poco se hizo una reforma al artículo 2 constitucional, ¿sí?, para reconocer a nuestros pueblos originarios con personalidad jurídica, ¿sí? Es un avance por parte del poder reformador de la Constitución, que queda plasmado esto en la Constitución, que no es cosa menor. Pero también tiene que haber un impulso por parte del poder legislativo, tanto local como federal, para desarrollar el contenido de ese artículo 2 constitucional y hacerlo eficaz. Pero también del poder ejecutivo a través de políticas públicas. ¿Qué pasa con aquellos desplazados, como bien mencionas, por problemas ambientales? Y de otro tipo también, pero dijiste problemas ambientales, ¿sí? Políticas públicas.
¿Y qué pasa con el Poder Judicial? Pues tiene que determinar cómo se tiene que interpretar el contenido del artículo 2 constitucional o la legislación que en su momento se emita, ¿sí? Pues para garantizar los derechos de estos grupos vulnerables. Una cosa de los primeros avances que vamos a tener en la nueva integración de la Suprema Corte es que vamos a ver el sistema de impartición de justicia desde una óptica pluricultural. Muchas veces se dice que somos respetuosos de los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas. Pero siempre y cuando respeten el contenido de la ley, los códigos, la Constitución, los tratados. Entonces no estamos siendo respetuosos, es como decirle a Orlando, estoy de acuerdo contigo, te respeto, pero siempre y cuando estés de acuerdo con lo que yo estoy diciendo ahora. Si no, no te respeto, entonces no lo estoy respetando, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos que los pueblos originarios se adapten al derecho de corte occidental. Y es uno de los mayores retos, cómo se respetan realmente los usos y costumbres de nuestros pueblos originarios y afrodescendientes. Así es como vamos a empezar a proteger e impulsar sus derechos, la nueva integración de la Corte. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué opinas sobre la incorporación de los derechos de la naturaleza como parte de la protección constitucional de derechos humanos? Un acierto, claro, no se tiene tiene que haber distinciones, como por ejemplo, igual sería con los derechos de los animales. No se pueden equiparar a los humanos, eso ya se me hace un exceso, ¿sí? Pero por supuesto que estoy de acuerdo con los derechos ambientales de la naturaleza. Incluso, siendo comparatista, la India y algunos otros países de Asia, ¿sí? Los equiparan a los derechos humanos, el derecho de los ríos, dicen, ¿sí? Entonces, es la idiosincrasia, tampoco podemos imponer categorías a otras regiones, no a países musulmanes, por ejemplo, pero cuando uno ve esas experiencias de otros países y quiere incorporarlos al derecho mexicano, hay que tener ciertos límites, porque si no, nuestro ordenamiento jurídico, si no tomamos en cuenta cuestiones económicas, políticas, sociales, culturales, la idiosincrasia del Estado donde se va a incorporar ese derecho, que está haciendo un boom en otras latitudes, pues posiblemente el sistema mexicano termine rechazándolo de manera inmediata o después de algún tiempo. Estoy, por supuesto, de acuerdo con este tipo de reconocimiento, pero con ciertos límites y distinguiéndolos de otros derechos. Gracias. Por allá, bueno, acá, pero por allá primero levantaron la mano. Bueno, yo le quería preguntar que es algo que lo ha marcado en su carrera. ¿Qué, perdón? Algo que lo haya marcado en su carrera. Algo que me haya marcado la carrera. Descubrir a través de los veranos de investigación científica que quería convertirme, primero que quería hacer un posgrado y de manera urgente, y después que quería convertirme en investigador. Es decir, tanto ser docente como escribir libros, artículos, capítulos de libros. Eso marcó mi carrera. Gracias. Bueno, pues hasta aquí estaríamos. Creo que quedaron por acá teniendo algunas, nuestras pero preguntas, sobre todo por el también. tiempo. Doctor, muchísimas gracias. Tenemos ya algunas preguntas formuladas que estaremos haciéndole llegar al doctor y bueno, pues se encargará de, a través de la Facultad de Derecho, de dar respuesta a todos nuestros estudiantes, sobre todo por esta parte de tiempo, agradeciendo nuevamente su visita, su ponencia, doctor, en este día, y bueno, pues quisiera invitar a nuestro vicerrector para que dé lectura de la constancia que se estará entregando el día de hoy
por su ponencia. Chicos, por favor, los que están saliendo, ¿me permiten un momento, por favor? Todavía no terminamos. Gracias. ¿Pueden tomar asiento, chicos, los que están saliendo? Nos vamos a tardar un minuto más nada más, por favor. La Universidad La Salle Pachuca otorga la presente constancia al doctor Giovanni Azael Figueroa Mejía por impartir la conferencia El perfil de juez constitucional y la protección de los derechos humanos en el marco de la cátedra prima correspondiente al semestre agosto-diciembre 2025, llevada a cabo en las instalaciones de esta universidad. San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, agosto 2025, Indivisa Manen, firmado al calce por su servidor, vicerrector académico, y por el maestro Oscar Lara, rector de nuestra universidad. De la misma forma, quisiera invitar a nuestro rector, el maestro Oscar Lara, para que haga entrega de un presente que la universidad tiene para el doctor Giovanni. Muchas gracias, doctor. Pues encantado de tenerlo aquí con nosotros. Siempre es muy importante tener personalidades como la suya en esta universidad y sobre todo espero que esta trayectoria que ha demostrado y que nos ha deleitado con la historia de vida de profesión también, sea un referente inspiracional para todos ustedes. Los sueños se cumplen y creo que es un claro ejemplo de esto, así que queremos entregarle este reconocimiento, este regalo, a nombre de la Universidad La Salle Pachuca y nuestra comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y del mismo modo, felicitarlo por este nuevo encargo. Esperemos que sea muy bueno y muy exitoso para usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues quisiéramos hacer invitación a nuestras autoridades, al doctor, para que pasen al frente de la mesa, al centro, y se haga la toma de fotografía, por favor. Muchas gracias, doctor Giovanni, al maestro José Saavedra, al maestro Oscar Lara. Y bueno, para finalizar, estaremos proyectando un código QR en la pantalla de este auditorio para que